título del mensaje de hoy es un llamado a la acción. Es un llamado también al convencimiento de que hoy, no mañana, hoy es el tiempo oportuno para un cambio profundo y trascendental. ¿Quién lo cree? ¿Quién viene con esa expectativa hoy a la reunión? Hoy es un tiempo muy especial. Una revolución implica que llegó el momento donde la situación actual es insostenible, es perjudicial, no se soporta más y es necesario un giro rápido, ¿no? Un giro brusco y cambiar de rumbo para tratar de forjar un mejor futuro. La revolución del 25 de mayo de 1810 marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, de nuestra querida Argentina. Ya nada fue igual después de esa fecha. Ahí fue el primer intento de ser libres, de vivir en libertad, de elegir nosotros cómo queríamos vivir. Se oyó el clamor del pueblo, gritando un fuerte grito de libertad, clamando por la libertad. Y la búsqueda de la libertad es algo que el ser humano lo tiene muy presente a lo largo de toda la historia. La libertad es considerada como un derecho fundamental para la dignidad humana. Y en búsqueda de esa libertad se hacen grandes guerras, grandes revoluciones, porque la libertad es muy importante. Todos quieren ser libres, todos queremos ser libres, todos queremos alcanzar la libertad, defenderla, cuidarla, librarnos de opresiones y de esclavitud. Esa libertad, ese concepto de libertad, para Dios también es muy importante. Dios valora mucho tu libertad, mi libertad. Dios nos creó, a cada uno de nosotros, con intelecto, con capacidad de pensar, con voluntad, con la opción de poder elegir. Dios necesariamente crea al ser humano libre, en libertad. Libre para elegir, pero ¿qué hace el ser humano? Todo mal. Todo mal. Hace mal uso de la libertad que le fue otorgada. Y ahí está el origen de todo el mal, del pecado y de todas las consecuencias que la humanidad está sufriendo. Dios no crea el mal, como muchos piensan que sí. Dios no lo crea el mal. El mal corresponde a las criaturas, no al Creador. Dios hace todo perfecto, dice la palabra de Dios. Allá en Génesis dice Dios que cuando terminó de hacer toda su creación, se para, mira y lo ve y dice que esto es bueno en gran manera. De alguna manera Dios pone su sello de aprobación a lo que había creado. Era bueno y era bueno en gran manera, era todo perfecto. No había error ahí. Pero el hombre corrompe todo lo perfecto de Dios y ahí viene la caída, el llanto, el dolor, la decadencia y todas las consecuencias que hoy vemos. Pero Dios crea todo perfecto, no hay error en el Señor. Incluso Satanás originalmente fue creado un ser perfecto, sin defecto y con libertad también. Dice allá en Ezequiel, Satanás elige pecar, porque también Dios le da libertad. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 15, dice tú, hablando de Satanás, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí en la presencia de Dios estaba. Allí estuviste, dice la palabra, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Dios crea las cosas perfectas, no hay error en Dios. Pero ¿qué pasa? Termina el versículo diciendo, hasta que se halló en ti maldad. Dios crea perfecto, Satanás también elige el mal y elige pecar. Entonces el origen del mal, quiero que pensemos, nunca está en Dios, nunca está en el Creador, siempre está en las criaturas. Porque tenemos capacidad de elegir, tenemos voluntad y podemos elegir, pero elegimos mal. Dios nos da ese derecho de elegir, pero ¿qué hacen las personas? Culpan a Dios por lo que les pasa. La culpa la tiene Dios. ¿Por qué Dios permite esta situación? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? Pero no se dan cuenta que es a causa de sus propios pecados que están padeciendo las consecuencias. Y no solamente las personas se quejan de Dios, sino que además reclaman a Dios. Si vos sos el culpable de tanto mal en este mundo y en esta situación y en mi vida, arreglá las cosas vos, Dios. Si realmente tenés poder,
arreglar la situación. Y Dios dice, no puedo, porque no te puedo privar de tu libertad de elegir. No te puedo sacar ese derecho que vos tenés. La libertad es intrínseca al ser humano. Y a veces me parece arrogante y hasta irónico que nosotros, haciendo mal uso de la libertad que el Señor nos da, nos quejemos después de Dios. Para Dios la libertad es importante, porque si te quita la libertad, pasas a ser una especie de robot programado, un títere o una marioneta, y Dios no te creó así. Dios te creó con libertad. Eso que tanto busca el hombre es lo que después le reprochamos a Dios, por las consecuencias que pagamos por hacer mal uso de la libertad. Dios nos hizo libres para poder elegir, se la jugó con nosotros y nosotros le fallamos. Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 30 al 36. Vamos a leer acerca de la verdadera libertad en este día de revolución, en esta mañana en la cual oramos para que haya una revolución espiritual en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios. Al hablar de estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos contestaron: Señor, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Jesús es la verdad, dice que la verdad los hará libres. Él es la verdad, la única verdad, no hay otra, y solo en Jesús hay verdadera libertad. Esa libertad que produce esta revolución espiritual necesaria en nuestros corazones para acercarnos a Dios, ese cambio profundo, como dijimos, donde nada ya es igual, donde habrá un antes y un después en tu vida, un antes y un después de Cristo en tu vida, la verdadera libertad. Y Jesús es el verdadero libertador. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Es una revolución que se basa y que se inicia en el amor de Dios. Él toma la iniciativa. Él envía a su Hijo a morir en la cruz, a pagar un precio muy alto por cada uno de nosotros para darnos verdadera libertad. Pero siempre, como decimos, respetando tu propia libertad. Él te da la posibilidad a vos de elegir, depositar tu fe en Cristo, y también te da la posibilidad de rechazar esa gracia, ese regalo maravilloso. Vos podés elegir amar a Dios, podés elegir seguir a Dios, podés elegir obedecerle, honrarle y respetarle. O también podés elegir no hacer esas cosas. Dios nos ama a todos, pero no obliga a nadie. Vamos a compartir el libro del profeta Oseas. Es un libro que está en el Antiguo Testamento. El profeta Oseas pertenece a uno de los 12 profetas menores. Están los 5 profetas mayores, los 12 profetas menores. No porque sea menos importante, no porque su contenido no tenga el mismo valor, sino porque se llama profeta menor, porque su extensión del libro es más cortita que los demás. Tiene solamente 14 capítulos. Y estuve estudiando mucho este libro estos días. Y hay una historia muy interesante que nos cuenta ahí. Después lean los 14 capítulos en sus casas. Oseas principalmente está dirigido al pueblo de Israel. Un pueblo que se había prostituido detrás de dioses falsos y ahora eran esclavos de esa idolatría que ellos habían cometido contra Dios. Y Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, una vez más va al encuentro de su pueblo, los busca, le da una nueva oportunidad y también advertencias para que se vuelvan a Dios.
Oseas justamente significa salvación. Oseas, el nombre del profeta, el nombre del libro que ahora vamos a compartir, significa salvación. Y procede de la misma raíz hebrea que la palabra Jesús, salvación. Y esto es lo que está ofreciendo el libro en todo momento, salvación. Que la salvación está disponible. La salvación es para todos y Dios toma la iniciativa. Y Oseas relata de una manera asombrosa acerca del amor del Señor. Oseas es un profeta joven, profeta soltero, un profeta que se quiere casar, y en aquel tiempo era costumbre que un profeta se casara con hijas de otros profetas porque era muy importante mantener la pureza, que sea una chica pura, limpia. Si no era hija de otro profeta, buscaban en el templo, algunas que estén todo el tiempo metidos ahí en el templo. Pero llamativamente, Dios le da una orden al profeta y le dice: andá, buscá en la calle, andá al peor barrio de la ciudad, buscá ahí a una prostituta y casate con ella. Y acá quiero abrir un paréntesis necesario para explicar que de ninguna manera Dios nos está haciendo una enseñanza en este texto a que un incrédulo se pueda casar con un creyente. La Biblia desaprueba rotundamente el yugo desigual. Eso es claro, la palabra lo dice una y otra vez. Por ejemplo, ahí en Corintios dice: no se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor, porque ¿qué puede tener en común la justicia con la maldad? ¿Cómo puede la luz llevarse bien con la oscuridad? Ese no es el plan de Dios para sus hijos. El plan de Dios para sus hijos es que formen familias cristianas, que compartan y se unan en matrimonio con personas que profesan fe en Jesucristo, que tienen los mismos principios cristianos. Pero acá, en este pasaje, Dios le dice a Oseas: casate con una prostituta. Y nos llama la atención, ¿no? ¿No le llama la atención a ustedes? Claro que llama la atención. Acá Oseas está representando a Dios. En todo el capítulo van a ver que Oseas es una figura de Dios. Y esta prostituta, que se llama Gomer, representa al pueblo de Israel, que se había prostituido con falsos dioses. Entonces acá vemos dos personajes: Oseas, un profeta, y Gomer, la prostituta. Y yo te pregunto, ¿con cuál de esos dos personajes te estás empezando a identificar? ¿Con cuál te identificás? Si te estás identificando con el profeta, yo te diría que estás en problemas. Para que hoy haya una verdadera revolución en tu vida, necesariamente con humildad nos tenemos que identificar con este otro personaje, con Gomer. Que el Espíritu Santo hoy pueda desnudar lo más profundo de nuestro corazón. Que el Espíritu Santo hoy agarre eso que está oculto, que tal vez está oculto durante mucho tiempo en tu vida, y lo saque a la luz, que hoy se pueda ver, que lo puedas ver. Capaz que lo tapaste tanto que ni te acordás, pero hay algo oculto en tu corazón que no arreglaste con Dios. Que Dios saque a la luz y lo puedas ver. Vamos a compartir este pasaje, este libro. Dice la Biblia que Oseas amó a Gomer. Acuérdense, Oseas Dios, Gomer el pueblo de Israel. Oseas amó a Gomer. Oseas amó a una persona muy difícil de amar, muy difícil de amar. ¿Y vos conocés personas difíciles de amar? Capaz estás pensando en un compañero de la facu, alguien del cole, alguien del trabajo. Yo conozco en el trabajo gente muy difícil de amar, que te la complica, que te hace las cosas difíciles. Capaz que en tu familia hay personas difíciles de amar. ¿Y nosotros? ¿Sos vos una persona amable, fácil de amar, o vos también podés ser una persona difícil de amar? Hay muchas personas en nuestro alrededor difíciles de amar, que son malas, que son egoístas, que son mentirosas, que te la juegan por detrás, que hacen daño, que son avaras. Personas difíciles de amar. ¿Y qué hace Dios con la gente difícil de amar? Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo personas difíciles de amar, en que siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. Dios ama a las personas difíciles de amar. Dios te ama a vos y Dios te ama a mí. Y Dios nos ama y por eso hoy estamos acá, en la iglesia. Porque un día Dios tomó la iniciativa de buscar a personas difíciles de amar, pecadores, llamándolos al arrepentimiento. Gomer era una mujer así. Gomer era una mujer que los hombres usaban y luego descartaban. Era una especie de objeto, de mercancía que no tenía ningún valor para nadie. Y Oseas la ve como una esposa, no la ve como una prostituta. La ve como la madre de sus hijos y se enamora de ella, por orden de Dios. De esta mujer que había perdido hasta el respeto por sí misma. ¿Y no te pasó muchas veces que perdiste el respeto por vos mismo? ¿Algún error del pasado? ¿Algo que tenés ahí oculto que no podés resolver? ¿Que te hace sentir miserable delante de Dios? Algo que no debiste haber hecho pero lo hiciste igual y eso te genera mucha culpa, te genera una carga grande. Y además, como es algo malo, ¿qué hacemos con ese pecado? Lo escondemos, lo tapamos. Lo escondemos porque es una basura lo que hicimos. No me gusta mi vida como está. No es agradable. ¿Cómo puedo hacer eso? Escondemos eso que nos avergüenza, eso que nos hace sentir tan mal, lo escondemos y esa basura la ponemos debajo de la alfombra. No queremos que se vea. Nadie quiere que se vea su condición más baja. La tapamos, no queremos que se vea. Y aunque por un momento no se ve, con el paso del tiempo se empieza a oler. Se empieza a oler la basura que está escondida ahí. Y mi vida se transforma con un aroma desagradable, un aroma feo, un olor que intoxica relaciones, un olor que intoxica familias, intoxica matrimonios, intoxica en la iglesia también. Aroma desagradable que hace mucho mal. Y entonces nos empezamos a convertir en personas difíciles de amar por los demás e incluso difíciles de amarnos a nosotros mismos, porque nos avergonzamos de lo que hicimos y estamos presos de ese pasado que escondemos. ¿Cuántos acá tal vez tengan secretos escondidos que los atormentan? Secretos ocultos que le hacen la vida difícil, que no los dejan dormir en paz, que cuando se acuestan la cabeza empieza a dar vueltas. ¿Cuántos tal vez tengan hoy secretos enterrados debajo de la alfombra, pasados sin resolver? Y cuando Dios de repente manda alguna bendición, estás pasando por algo lindo en tu vida, no podés ser plenamente feliz, no lo podés disfrutar, no podés recibir la bendición de Dios, porque todavía pareciera que cuando querés ser feliz, el pasado siempre te cobra esa factura impaga, con retroactivo, con intereses, y nunca te deja ser plenamente feliz. Así imagino yo que se sentía esta mujer, Gomer. Presa de un pasado maloliente. Y de pronto ella encuentra a un profeta, a un santo hombre de Dios, que le da amor, que no la trata como una mujer de la calle, sino como una esposa que la ama de verdad. Pero ella todavía no estaba preparada para poder disfrutar de tamaña bendición. No lo estaba. Faltaba algo en la vida de esta mujer. Oseas le da a esta dama dignidad. Le da un techo, le da un nombre, le da un apellido, la saca de la calle, la ama profundamente. Y yo me pregunto, cuando leía estos capítulos, me pregunto, ¿puede Dios, siendo Él tan santo y perfecto, como dijimos al principio, puede Él amar a alguien tan pecador como nosotros? Porque yo no me atrevería a arrojarle la primer piedra a esta mujer, a esta prostituta. Sin embargo, Dios nos ama y nos ama tanto que nos trata como a su novia. Y un día llegaremos a estar en las bodas del Cordero, dice la palabra, como una novia pura y resplandeciente. No porque seamos
vírgenes y perfectos, sino porque Dios en su gran amor nos ama y a través de Cristo puede hacer posible esa unión entre alguien tan pecador como nosotros y alguien perfecto como es Él. Todos venimos con vidas rotas por el pecado. Ninguno podríamos estar en la presencia de Dios porque nadie es perfectamente puro para poder acercarse a la santidad de Dios. Pero Cristo hace posible esa unión. Dios ya nos ve como su esposa. Qué unión más íntima, ¿no es cierto? Humanamente, las mejores palabras que el Señor podría haber encontrado para describir la unión perfecta, la de un matrimonio. Es aún mayor, pero hablando Dios en nuestro lenguaje para que entendamos, nos trata como a su novia, como a su esposa, nos invita a participar de las bodas del Cordero y esa unión perfecta y eterna para siempre con el Señor. Oseas abraza a esta mujer, la saca de la sociedad. Oseas la transforma en alguien, ahora ella es la esposa del profeta, ya no es la prostituta de la esquina. Ella ahora encuentra el amor en un hombre bueno, en un hombre santo. El amor empieza a borrar el abuso en su vida, el amor empieza a borrar los daños, las huellas que tenía de su pasado. El amor de este hombre la empieza a convertir en dama, la dignifica. Oseas dice que venda sus heridas, Oseas dice que cubre su desnudez, que va sanando las marcas de su cuerpo que la avergüenzan, que la hacen recordar lo que era. Oseas la empieza a tratar con amor, con dulzura, con cariño. Le dice, no te acuerdes más de tu vida anterior, no sientas culpa. Hoy empieza a ver todas cosas nuevas. Estamos juntos, te acompaño en esto. Ella tiene un hombre bueno que la empieza a sanar. Y eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros, mis hermanos. Eso es exactamente lo que Dios hizo un día cuando depositamos nuestra fe en Él. Llegamos con el corazón roto, con el corazón sucio, con el corazón lastimado, dañado, y el Señor nos abraza. Cuando nos dejamos abrazar, el Señor todos los domingos nos da una palabra que nos sana, y al domingo siguiente otra más, que nos sigue sanando, y empezamos a sanar. Y después esa palabra, que es ese remedio sanador, lo empezamos a tomar solito en casa porque empezamos a orar, empezamos a leer la Biblia y la palabra del Señor se va metiendo hasta lo profundo de nuestro corazón, llega al lugar menos pensado y encuentra ahí lo que tiene que cambiar y transformar. Saca esa basura que estaba haciendo nuestras vidas desagradables y la transforma y con amor empieza a hacer un proceso en nosotros. Y de repente, cuando vamos madurando y cuando vamos tal vez recibiendo todos esos mismos de Dios, cuando empezamos a parecernos al Señor, y de repente cuando tenemos todo para ser plenamente felices, metemos la pata de otra vez. Eso le pasó a Gomer. Eso le pasó a esta mujer que nos cuenta el libro de Oseas. Tenía todo para ser plenamente feliz. Un buen hombre, una buena familia, hijos, un buen pasar, todo para ser plenamente feliz. Y dice la Biblia que esta mujer vuelve a sus amantes. ¿Cómo puede ser? Me gustaría entrar en la cabeza a esta mujer y decirle, ¿cómo podés elegir volver a lo que tanto daño te causó? ¿Cómo podés elegir volver al chiquero si tenés todo esto maravilloso en el Señor? Ella dice que vuelve a sus amantes, vuelve a sus amantes, vuelve a su pasado que tanto la atormentaba. Tal vez ella no se sentía digna de estar al lado de tamaño varón. No se sentía digna de recibir tanto amor. Y muchos que tienen algún pasado horrible, cuando de repente reciben bendiciones de Dios, no se sienten dignos y no pueden disfrutar las bendiciones de Dios porque viven con culpas, presos de eso que los atormenta. Esta mujer elige el chiquero, elige volver a la basura, elige volver a sufrir porque no se siente digna de estar junto a este hombre.
¿Y qué hace Oseas? ¿Qué hace Oseas? La ama. La sigue amando. Ella le fue infiel, pero este hombre de Dios la ama, la sigue amando, como Dios nos amó a nosotros y nos ama a nosotros. Porque ¿quién podría decir desde que yo me entregué al Señor, nunca volví a mis amantes, nunca me equivoqué, nunca le fui infiel a esta relación con el Señor? ¿Quién no pecó nunca desde que se convirtió al Señor? ¿Quién puede decir que estando en esta relación con Dios nunca lo defraudó? ¿Quién puede decir que jamás cometió adulterio contra el Señor? Esta mujer tuvo hijos con sus amantes, tuvo hijos con el profeta e hijos con sus amantes. ¿Quién puede decir que no tiene por ahí un hijo bastardo, fruto de adulterio contra el Señor? Y no hablo de hijos físicos, sino que estoy hablando de pecados, estoy hablando de errores, estoy hablando de malas decisiones, estoy hablando de hacer las cosas sin consultar a Dios. Dios dice que es por allá y yo me voy por acá porque hago la mía. ¿Quién no tiene ese tipo de hijos bastardos, frutos de la desobediencia al que tanto amor nos dio? ¿Y qué hace Dios? ¿Y qué hace Dios? ¿Qué nos enseña la palabra que hace Dios por la figura del profeta Oseas? Lo mismo que hizo Oseas, nos ama. Como al hijo pródigo, que eligió revolcarse con los cerdos, eligió dejar todas las bendiciones que había en la casa del padre, se fue al chiquero, gastó todo y hasta comía y anhelaba comer, aunque sea lo que tenían los cerdos, pero Dios no lo deja ahí tirado. De alguna u otra manera Dios proveyó y no lo dejó que muera hasta que él pudo recapacitar y volver a la casa de su padre, que lo recibió con los brazos abiertos y con tanto amor. Eso hace el Señor, eso hace Dios. Es Dios buscando al pecador, es Dios buscando al que falló, es Dios abriendo los brazos y dando la oportunidad de volver a casa nuevamente. Dios te ama tanto, Dios me amó tanto a mí, que aún en mis errores no me dejó morir. Incluso en los lugares que yo fui sin consultar a Dios, incluso en los lugares de pecado, que pagamos las consecuencias, y a veces las pagamos toda la vida, las consecuencias por el pecado que cometimos, porque el pecado daña, lastima, mata. El pecado es una basura que lastima al ser humano, a la familia, a la iglesia. Pagamos consecuencias, pero incluso Dios nos dejó ahí hasta la muerte. De alguna manera, Dios nos cuidó. En el lugar que fuimos sin consultar, en el pecado que estuvimos, de alguna manera, Dios buscándonos ahí para sacarnos del chiquero. Ojo que esto no es una licencia para pecar. Ojo que no podemos abusar del tamaño amor de Dios. Dios nos ama tanto, pero esto no es una justificación para pecar. Total, después Dios me ama, me busca y me restaura. Claro que no. Eso genera consecuencias grandes. Lo que yo estoy diciendo es que Dios nos ama tal como somos, tal como estás. ¿Cómo te encontrás con tu situación, con tus virtudes, con tus defectos, con tus miserias? Dios te ama tal como sos, pero te ama tanto el Señor. Te ama tanto que te encuentra ahí como estás, pero que no te deja como estás. Él te quiere transformar. Él quiere hacer de vos una mejor versión. Él quiere transformarte, porque sabe que solo Él te puede dar la plena felicidad que tanto estamos buscando. Gomer ya no está. Gomer se fue. Ya no está más. Abandonó a su esposo. Se fue tras sus amantes. ¿Y cómo no se va a ir si es víctima de este pasado que no había resuelto todavía? Había algo en su vida que faltaba, que no pudo resolver a pesar del tamaño amor de esta persona. No podía, era víctima, estaba ahí enjaulada, estaba presa, no se podía ir de ese pasado que la atormentaba, aunque aparentemente tenía una vida feliz, junto con un hombre bueno, con sus hijos, había algo en su vida que todavía estaba ahí, oculto y tenía que resolver. Un día esta mujer se cansa. Un día se cansa de esforzarse por ser correcta, por ser la esposa del profeta, se cansa de fingir ser algo que no es. Y no hay peor cosa, mis hermanos, que fingir algo que uno no es. Es horrible vivir una vida fingiendo algo que no somos. No hay peor cosa que estar acá en la iglesia,
esforzándonos por tener comportamientos religiosos y buenos y no tener amor por el Señor. No hay peor cosa que estar en un ministerio sirviendo a Dios por el qué dirán, por sentirme autorrealizado, y no hacerlo por amor al Señor. Eso es un animal enjaulado que tarde o temprano se va a escapar. Y cuando un animal enjaulado se escapa, lleva puesto a muchas personas. ¿Qué hace Dios nuevamente con esta mujer que vuelve a sus amantes? ¿Qué hace Oseas? Oseas toma su lámpara, sale de noche y la empieza a buscar. Y la empieza a buscar a su esposa. ¿Dónde estás, mi amor? Gomer, ¿dónde estás? Te estoy buscando. ¿Dónde estás, esposa mía? Volvé a casa. Tus hijos te están esperando. Te preparé ahí el hogar a leña que a vos te gusta, el fueguito. Volvé a casa. ¿Dónde está mi amor? Y la empieza a buscar y a buscar y a buscar. Una y otra vez. ¿Dónde estás? A Dios le importás mucho. A Dios le importás muchísimo. Él está dispuesto a ir a buscarte a esa cárcel que te aprisionó de vuelta. Él está dispuesto a ir a buscarte de vuelta a tu sitio, a ese lugar que te tiene lastimado. Está dispuesto a irte a buscar a tu lugar de pornografía. Está dispuesto a irte a buscar al lugar que estás perdido, a ese grupo de amigos que te está distrayendo. Está dispuesto a ir a buscarte ahí. Y te dice: yo estoy dispuesto a amarte. Yo estoy dispuesto a restaurarte. Si tan solo regresas a casa. Regresa a casa, por favor. Es Dios buscando al que pecó. Es Dios buscando al pecador. Es Dios buscando al que falló. Cada domingo el Señor enciende su lámpara, que es la palabra de Dios. Cada domingo Él frota su lámpara, enciende una luz y te está buscando, te está llamando. Trae un mensaje para tu vida, trae un mensaje que te toca el corazón, que quebranta lo más íntimo del corazón y te busca. Como Dios buscó al primer hombre, Adán, cuando falló y se esconde, basura debajo de la alfombra, esconde, y el Señor le dice: ¿dónde estás? Y va a su encuentro y lo va a buscar. O como esa oveja de Lucas que se había perdido y el Señor deja todo para ir a buscar a esta oveja que se había perdido, y cuando la encuentra dice que se pone gozoso, la carga sobre sus hombros y la trae de regreso a casa. El mismo Jesús dijo que vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el Señor tomando la iniciativa. Él dejó todo, dejó el cielo, su gloria, su esplendor, se convirtió en hombre y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también la palabra de Dios nos dice, allá en Mateo capítulo 23, versículo 37, ¿cuántas veces te quise abrazar? ¿Cuántas veces te quise juntar, como junta las gallinas a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Estamos hablando de libertad. Estamos hablando de verdadera libertad. Y estamos hablando de que Dios nos da la oportunidad. Él está con sus alas, con sus brazos abiertos, esperándote de regreso a casa. Pero a veces, como estas personas, no quisiste. No nos queremos dejar abrazar por el Señor. Avanzamos en el relato. Dice la palabra de Dios que Oseas llega un momento que la encuentra, la ve, la vuelve a encontrar. Y esta mujer está peor que antes. Está muchísimo peor que antes. Porque está en un mercado de esclavos. Ya no está en una esquina como una prostituta, está un escalón aún más abajo, en un mercado de esclavos, porque seguía dando favores sexuales, pero ahora gratuitos, porque ya era esclava, no se pertenecía a ella misma, pertenecía a otros. Cayó aún más bajo, y Oseas la ve desmejorada, la ve con su pelo desarreglado, la ve con sus ropas rotas, la ve irreconocible, no la podía conocer, estaba muy desmejorada por su elección. Y Oseas
hace algo maravilloso. Era esclava. La única forma de sacar a un esclavo de un mercado de esclavos era pagando. Y Oseas agarra sus bolsillos, saca todo lo que tiene, todo su dinero, todo lo que estaba con él, se despoja, se vacía por completo y compra a esta mujer. Oseas paga con todo lo que tiene para comprar a esta mujer y la compra y la saca de la esclavitud, porque era la única manera de que ella pudiera ser libre. Alguien tenía que pagar por ella, si no iba a ser esclava toda su vida. Oseas la compra. Y cuando la compra, dice la palabra de Dios que le dice: te compré, ahora sos mía. No fornicarás y me serás fiel a mí. Y me hacen acordar las palabras que el Señor Jesús le dijo a esta mujer, que iba a ser apedreada por adúltera, y el Señor le dice: yo te perdono, vete, no te condeno, pero no peques más. Pero no peques más. Oseas pagó mucho por Gomer. ¿Quién paga tamaño precio por alguien que no vale nada? ¿Quién está dispuesto a pagar tanto por alguien que no vale nada? ¿Quién paga tanto por tan poco? Hermanos, Dios vació su bolsillo. Dios vació, se entregó todo lo que tenía por completo. Entregó a su Hijo Jesucristo. Nos compró con precio de sangre. Pagó un alto precio. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que vació sus bolsillos, que entregó a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, para darnos vida eterna y para que no nos perdamos en condenación. Eso es redención. Eso es redención. Y quiero que pensemos en este concepto de la redención. Redención es el pago que Jesús hizo por nosotros para satisfacer la justicia de santidad y la medida de santidad que Dios tiene. Somos pecadores, no podemos ofrecer ningún sacrificio que sea agradable a Dios y que demande su justicia, pero Jesús sí lo puede hacer y Jesús sí lo hizo. Jesús pagó, y pagó con todo, pagó con su vida. No se guardó nada, lo entregó todo por amor. Es un pago que Jesús hace a Dios. El otro día estaba escuchando ahí en las redes alguien que decía que Jesús pagó a Satanás. No, eso es mentira. A Satanás nadie le debe nada, Dios no le debe nada al diablo. Jesús pagó a Dios. Se ofreció a sí mismo como pago en lugar nuestro por el Señor. La Biblia usa estas palabras, no me quiero detener mucho porque es largo, pero es importante entender el original de la palabra redención. La Biblia dice: Jesús nos redimió, redención, nos redime, y todo eso viene de un original, del original griego, que nos da esta idea. Son estas palabras que aparecen en la Biblia. Cuando Jesús habla, o cuando la Biblia nos dice que Jesús nos redimió, alguna de estas palabras aparece. El agora es el mercado de esclavos. Cuando los judíos de esa época iban a un mercado de esclavos, eso era el agora, el mercado de esclavos. Exagora es sacar a alguien del mercado de esclavo. Cuando la palabra de Dios en el original dice exagora, está hablando de redención. Alguien que paga un precio y saca a un esclavo del mercado de esclavos. Después hay otra palabra que se utiliza para hablar de Jesucristo, que es exagorazo. Es pagar el precio, sacar al mercado del mercado de esclavos y ahora llevarlo a mi casa para que me sirva a mí, para que sea mi propio esclavo. Pero ¿saben qué? La última palabra que aparece ahí, lutro, con doble O, es la palabra que más y más se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de redención y para hablar de la obra que Jesucristo hizo en nuestras vidas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque esta palabra realmente describe perfectamente, y lo vamos a entender mucho más, lo que el Señor hizo con vos y lo que hizo conmigo y con la humanidad. Lutro es pagar un precio, sacar al esclavo del mercado de esclavos, es agarrarlo, llevarlo fuera de la ciudad, romper sus cadenas y dejarlo en libertad.
En esa época había dos conceptos de libertad. El primer concepto de libertad era: te saco del mercado de esclavo, te hago libre de ese mercado horrible que estás y te llevo a mi casa para que me sirvas. Pero había un segundo concepto que era aún mayor, que era la verdadera libertad. Y la verdadera libertad era justamente el otro. Te saco del mercado de esclavos, te llevo fuera de la ciudad, rompo tus cadenas y te dejo libre. Ya no debes y no perteneces al amo que pagó por vos. Sos libre de elegir. Sos libre de elegir. Eso es verdadera libertad. La otra es una libertad a media. Te saco de un lugar que sos esclavo, pero te hago mi esclavo en mi casa. Eso no era verdadera libertad. Verdadera libertad. Sos libre. Oseas la compra. Oseas paga por ella. Ahora, ella era su esclava. Ya no se pertenecía a sí mismo, le pertenecía a este hombre que la compró. Pero tanto amaba Oseas a Gomer que le dice: no quiero que seas esclava, quiero que seas esposa. Yo te compré, pagué un precio. Él era dueño legalmente soy tu dueño, pero quiero que seas mi esposa, no quiero que seas esclava. Es una broma, tal vez piensa ella. Ya está, me compraste, pedime lo que quieras, estoy obligado a obedecerte. Pero él dice: no, te compré, pero quiero que seas esposa, quiero que seas libre y vos me elijas todos los días a mí. Leímos en Juan capítulo 8, el esclavo no queda en la casa para siempre. Un día se cansa y se va, un día desaparece. El hijo sí permanece para siempre, así que si el hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Para eso te compró el Señor. Para eso te compró el Señor, para que seas de la familia para siempre, para que seas libre y lo elijas. Elegís a Dios todos los días. Elegís a Dios, elegís obedecerlo, no como un esclavo que le impone mandamientos y lo obedece por obligación, por medio de ser castigado, sino como alguien libre que en su libertad elige servirle, amarle, honrarle, respetar a Dios, que en devolución de tanto amor recibido decide amar y respetar a Dios y obedecerlo. El esclavo no queda en la casa para siempre. Un día se va. No aguanta vivir de apariencias y de falsedad. El hijo sí permanece para siempre. Yo no sé cuántos traumas pasaste en tu vida, en tu pasado. Yo no sé su situación, yo no sé lo que hay ahí abajo de la alfombra. No lo conozco, lo conocés vos y Dios. Yo conozco lo que yo tengo bajo mi alfombra. Esa basura que nadie ve, pero ese olor desagradable se percibe. Es un olor feo que ni el mejor perfume que te pongas lo puede quitar. Hay personas que sus problemas de la infancia o de la juventud, la adolescencia, los sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Cosas que no resolvieron a su tiempo, que están ahí todavía enterradas. Hay personas escondiendo abusos psicológicos, maltratos de la familia, tantas cosas, escondiendo vicios ocultos que no se ven. Pero ¿sabes qué? El olor a tabaco se percibe. Yo no veo fumar a una persona, pero te das cuenta que es fumadora. El olor a tabaco no lo puedes tapar. Y no estoy hablando solamente del cigarrillo. Lo que tapás se ve, sale a la luz. Hay personas atrapadas en la pornografía, ahí en su lugar de intimidad. Los jovencitos, tengan cuidado con los celulares, lo que ven. Hay tanta porquería dando vuelta. Y una persona atrapada en la pornografía, aunque nadie lo ve, que lo hace en su intimidad y a escondidas, se percibe, lo ves. Una mente tan dañada por consumir esa porquería, es una persona que después tiene problemas para relacionarse con los demás. Es una persona solitaria, es una persona que no puede tener relaciones saludables, que empieza a ver a la otra persona como un objeto. Una persona que es difícil que pueda amar a otros como Dios quiere que nos amemos.
Cuánta porquería tenemos bajo la alfombra. Cuántas cosas hay dando vuelta. Cuánto olor putefacto, tóxico. Incluso hoy también acá puede haber personas que tienen escondido engaños, infidelidades, mentiras, peleas, odio con alguien de la familia, relaciones que no restauraron, es mejor no lo veo más, pero todavía sigue ahí, en tu corazón, una falta de perdón, basura, basura y más basura que no te deja ser libre y feliz. Pero Dios te ama tanto que paga un alto precio por vos. Es hora, mis queridos hermanos, por eso empezamos diciendo que hoy es un día de revolución, es hora de sacar la basura. Ya está. Durante mucho tiempo estuvo ahí. Hoy es tiempo de una verdadera revolución espiritual en tu vida. Sacá la basura, sácala afuera. Hoy es el día de recolección, está pasando el recolector. No esperes hasta mañana. Hoy es el momento, hoy es el día. Haz un pacto con Dios, haz un compromiso con Dios. Haz un compromiso de limpiar tu casa, que es tu vida, es tu corazón. Vos solo no vas a poder. Necesitas de Cristo para hacer esa limpieza. Y Dios solo no lo va a hacer tampoco. No porque no pueda, sino porque te hizo libre. Y necesita de un corazón arrepentido y de un corazón dispuesto para que Él pueda actuar con poder y pueda transformar tu vida. Dios quiere dejar tu casa limpia, brillante, perfumada. Dice la palabra de Dios, un versículo maravilloso y terminamos. En 2 Corintios 2, capítulo 2, 14 y 15, dice: gracias a Dios que en Cristo Jesús, Cristo es necesario en nuestras vidas, que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes. Tal vez viste derrotado hasta hoy y no pudiste con todo eso. En Cristo Jesús, Dios nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, una casa perfumada. Somos el fragante aroma de Cristo. El único perfume que le queda bien al cristiano es el aroma de Cristo. No podemos oler a otra cosa que no sea Cristo. Cualquier otra cosa que nos pongamos va a oler mal, va a oler feo, va a ser desagradable, difíciles de amar. El aroma a Cristo es lo que le queda bien al cristiano. Lo otro es olor a carne, es olor feo, olor que daña y que lastima. Cuando uno se pone un perfume importado, impregna ese aroma en todas partes. Un perfume identifica a una persona. Un perfume, aunque esa persona se haya ido del lugar, queda ahí y sigue siendo agradable para los que están en ese lugar. Así un cristiano tiene que estar impregnado de Cristo. Impregnar el aroma de Cristo en todas partes. En tu trabajo, en la facu, en el cole, en la familia, en la calle. Ayer fuimos al hospital. Impregnar el aroma del amor de Cristo a cada una de las personas que tenemos la posibilidad de tener contacto con ellas. Que se huela Cristo en nuestras vidas. Para eso es necesario sacar la basura. Dios hoy quiere hacer una revolución en tu vida. Dios hoy quiere hacer algo importante. Un cambio profundo. No estamos hablando de superficie, no estamos hablando de medias aguas. Un cambio profundo en tu vida, como sucedió en nuestro país el 25 de mayo de 1810, que marcó un antes y un después en la historia argentina. Hoy 25 de mayo de 2025, puede ser un día que marque un antes y un después en tu vida para siempre. Hoy puede ser ese gran día. Hoy Dios quiere que sea ese gran día. Hoy puede ser el comienzo hacia la verdadera libertad. Basta de ser esclavo de esos que escondemos durante tanto tiempo. Sincerate con Dios. Hoy es un día de revolución. Hoy es un día de dejar eso que nos atormenta, eso que nos debilita, que nos desenfoca del Señor.
Hoy es el tiempo de cambiar y de poner la casa en orden. Cerrá tus ojos. Dice Isaías 43, no pienses más en las cosas del pasado. Basta de estar entretenido siempre con lo mismo, siempre pidiendo a Dios, Dios nos perdona, volvemos a fallar, siempre cayendo, perdiendo tiempo en tantas cosas. No piensen en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. ¿Y cuándo dice Isaías? Ahora. Ya he comenzado, ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haciendo brotar ríos en lugares de tierra seca. Ora a Dios. Hoy Dios nuevamente toma la iniciativa. Te fue a buscar. Leímos en la palabra, ya está empezando a hacer algo nuevo en tu vida. Ya está empezando a hacer esa revolución espiritual en tu corazón. ¿Qué tenés que hacer? Déjala fluir. No interrumpas el obrar de Dios. Reconoce tus pecados en arrepentimiento y confía en Dios. No dejes pasar la oportunidad de reconciliarte con Dios por medio de Cristo. Dios te espera de regreso a casa. Ese es tu lugar, no es el chiquero. Tu lugar es en los brazos del Señor que te ama.